Vamos entonces a hablar con Susana Castañeda. Bienvenida a Perú 21. Sí, muchas gracias por la invitación, Mayra. Muy contenta de estar por primera vez en este set. Amplia carrera judicial. ¿Qué casos importantes ha tenido en sus manos? Amplísima, diría yo, porque he dedicado toda mi carrera al sistema judicial, pero en específico, cuando llego al Poder Judicial, tuve la oportunidad de integrar el sistema anticorrupción, donde he conocido casos como la CTS de los 15 millones, donde se sentenció a Vladimiro Montesinos, al viceministro de Hacienda Jailili Aguapara, además el caso de los Vladipolos, casos como Andahuasi después con los otros gobiernos, para finalmente también conocer sobre los cuellos blancos del puerto y el caso Odebrecht. Haciendo la precisión de que en los primeros he sentenciado diversos casos de corrupción, pero los que se refieren a Odebrecht y a los cuellos blancos del puerto, como se conocen después del 2017, y yo voy a la Corte Suprema en el 2019, solo conocí de medidas limitativas de derechos, más ya no de juicios orales. Claro, es un poco difícil también emitir opinión si no se llega hasta el final, ¿no?, del caso. Pero, doctora, ¿cuáles son sus principales propuestas? Imagino que irán en esa línea, ¿no?, de la reforma de justicia. Quizás, ¿cómo son sus propuestas? Así es, Mayra. Me encargaron en el plan de gobierno ver el tema del sistema de justicia y también de lucha contra la corrupción. Entonces, mis principales propuestas son una justicia rápida, transparente, eficiente para los ciudadanos. Otra, estando en el Poder Judicial los casos que ya se judicializan, una lucha frontal contra los actos de corrupción. Y en tercer lugar, también ver el acceso a la justicia, sobre todo para las personas vulnerables. Es el caso de las mujeres, que no obstante que somos un gran número, más allá del 50%, tenemos diversos casos que ha hecho posible incluso que se cree un sistema especializado en temas de violencia contra la mujer y el entorno familiar. Bien. ¿Por qué ingresar a la política si usted ya tiene un nombre que cuidar en el sistema de justicia, una trayectoria amplia? ¿Por qué ingresar a la política? Yo pienso que el ingresar a la política no significa manchar el nombre. Por el contrario, si una persona que toda la vida ha demostrado integridad, honestidad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función, no tiene por qué, si luego pasa a la política, tener que mancharse o tener que pasar a ser una persona indecente. Por el contrario, considero que deberíamos seguir siguiendo la misma línea de decencia y de independencia y valentía, sobre todo para afrontar los graves casos que atraviesan nuestro país y sobre todo también para ver el tema de la fiscalización y el tema de cómo se va a llevar a cabo lo de las leyes, las propuestas de ley que nos remita el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, se necesitará de personas que tengan experiencia en la interpretación y en la aplicación de las leyes, que tengan una carrera y una trayectoria limpia, que busquen leyes que vayan en beneficio de la colectividad y no leyes discriminatorias o que generen impunidad. ¿Cuáles son esas leyes que para usted se ha generado impunidad, por ejemplo, de este Congreso saliente, que para usted le causa alarma y que diga, ¿no? Nosotros en este partido vamos a luchar para que esto se cambie? Claro, como sabemos, quienes van a presentar las propuestas de ley va a ser el Congreso de Diputados, claro, y nosotros como Senado vamos a tener la gran tarea de revisar, ¿no?, de poder modificar o simplemente decir esta ley no pasa. Pero respecto de leyes que ya se han dado y que se pida su derogatorio o su modificatoria, yo creo que sí han existido, se han dado leyes que han promovido impunidad. Por ejemplo,
Muchos dicen, oye, pero ¿por qué dicen que la colaboración eficaz, haberla puesto de 8 a 12 meses, una ampliación de 4 meses, no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción o contra el crimen organizado? Yo pienso que sí, porque por la propia experiencia que he tenido, se trata de casos muy complejos, donde justamente para poder llegar a la trama, a ver qué es lo que ha ocurrido, al desenlace, se necesita de colaboradores eficaces. Recuerden ustedes que en el año 2001 una colaboradora eficaz fuerte fue, por ejemplo, la señora Matilde Pinchi Pinchi. Igualmente, cuando ocurren los casos anticorrupción a partir del caso Odebrecht o del Club de la Construcción, los colaboradores eficaces han permitido desarticular esas organizaciones criminales, conocer los nombres, sobre todo dónde estaba el dinero en paraísos fiscales. Y por lo tanto, no se le puede obligar a una persona que quiera dar esa información, decirle, no, mira, si de 8 más una prórroga de 4 no logra revelar todo lo que sabes, entonces ahí termina el procedimiento. Cuando sabemos que los casos de crimen organizado y donde está la corrupción vinculada al crimen, a la minería informal, a la tala de árboles, a la trata de personas, los procesos, las investigaciones preliminares tienen un plazo de 36 meses. Entonces, para mí sí ha sido un golpe duro. Un retroceso. Un retroceso, y lo que hay que buscar es hacer que sean más amplios estos plazos y sobre todo incentivar a aquellas personas que quieran colaborar. Por eso se llaman colaboradores eficaces, ¿no? Y por ejemplo. Sí, dígame. No, termine. Solamente quería decirle que las colaboraciones eficaces en el caso de Odebrecht han permitido conocer cómo funcionaba esta trama internacional que venía de Brasil. Y gracias a la idea que tuvieron los fiscales peruanos de viajar hacia Brasil, llevando los abogados defensores y los procuradores para la toma de manifestaciones, va a permitir que esas declaraciones se usen en los procesos, no como en Brasil, que lamentablemente se ha dado un franco retroceso y ahora se dice que es prueba prohibida. La siguiente pregunta tiene que ver con una pregunta que no fue contestada por Carlos Álvarez en el debate presidencial que acaba de pasar en cuestión de seguridad y lucha contra la corrupción. A él se le preguntó, era uno de los panelistas, y la pregunta era abierta. ¿Ustedes creen que se deben activar los equipos especiales nuevamente del caso Lava Jato, de los cuellos blancos, EFICOP y otros más? ¿Cuál es la posición de usted? Carlos Álvarez no la respondió. No lo respondieron los tres señores que participaron, porque yo entiendo que quien ha estado adentro y conoce el sistema, yo he sido coordinadora nacional del sistema anticorrupción en el país y he visto cómo se ha desenvuelto todo este tema desde el año 2003 hasta el 2018, les puedo afirmar de que la especialización, ya sea de fiscales, sea de jueces o de procuradores, es importantísima. Ahora no se concibe una justicia que no sea especializada. Por eso es que hay unidades de flagrancia, hay unidades... ¿Se deben de activar o no? Para mí, por supuesto que se deben activar. Y si se consideraba de que había mucha demora en las investigaciones y se considera de que no hay sentencias, lo cual para mí tampoco es correcto, porque se han emitido como 65 sentencias de colaboración eficaz, y se han emitido grandes casos que han permitido que en estos momentos expresidentes de la República hayan sido sentenciados. Caso Toledo, caso Manrique, caso Yantumala, ¿me entiende? Entonces, si es que esos equipos no hubiesen sido efectivos, nosotros no tendríamos esas condenas, pero también tenemos que considerar que cuando se trata de procesos complejos, inclusive hay temas de extradición, temas de personas que están como reos contumaces, claro, temas de... Entonces, plazo, ¿no? Claro, hay ciertos obstáculos que hay que vencer para lograr llegar a la finalización de un proceso penal. Entonces, y por lo tanto, solamente sí, Mayra, un minutito, déjame terminar la idea. Yo estimo que la especialización debe continuar, los equipos especiales debieron también continuar, pero hay un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público donde solamente van a ser fiscales penales. Espero que a futuro
esto se tenga que cambiar y se permita la especialización, la subespecialización en materia penal, como se da en el Poder Judicial, que hay jueces especializados en anticorrupción, en temas de violencia contra la mujer, en extinción de dominio, etcétera. ¿Cree usted entonces, en base a su respuesta, doctora, que fue un error del nuevo fiscal de la Nación, ahora sí, ya no de forma interina, sino elegido, Tomás Aledino Gálvez? Bueno, él siempre había manifestado que no eran equipos eficaces, teniendo en cuenta la producción, ¿no? Pero como yo le digo, si un equipo que es importante no funciona, entonces veo la manera de reforzar ese equipo, entregarle mayores equipamientos, mayor estructura. Si un fiscal no me funciona, lo cambio, pero dejo que el sistema siga funcionando. Porque, por ejemplo, a nivel nacional, cuando hemos visto los juzgados anticorrupción que yo implementé en mi gestión en distintos lugares como Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Arequipa, hay cantidad de autoridades ediles y también regionales implicadas en graves casos de corrupción. Y el tema de corrupción es un tema de mucha especialidad, saber mucho de contrataciones con el Estado. Y la prueba que se maneja no es una prueba directa, porque nadie va a venir a decir, oiga, yo le entregué dinero a tal persona. Esos son los colaboradores eficaces. Lo que existe es una prueba indiciaria, y trabajar la prueba indiciaria con el estándar que establece el Tribunal Constitucional, pues muchas veces no permite que las condenas se lleguen a tiempo. Muy bien, doctora. Tiene un minuto para dirigirse a la audiencia y pueda usted convencerlos de elegirla. Sí, decirles a la población que confíen en mí, que soy un rostro nuevo en la política, que toda mi vida he trabajado al servicio de la nación. Yo no tengo ningún tipo de antecedentes. Revisen mi hoja de vida, mi homepage, susanacastaneda.pe, y las redes sociales. Verán que he sentenciado los casos más graves de corrupción y casos de terrorismo, infanticidio, trata de personas, feminicidios, etcétera. Y comparto ahora esa tarea tan importante que llevé de impartir justicia con la docencia universitaria, formando nuevas generaciones en distintas escuelas de posgrado del país. Por lo tanto, entiendo yo y les pido su voto, marquen la carretera, escriban el número 3, País para Todos, que Susana Castañeda no les fallará. Ya me conocen. Muchísimas gracias, candidata. Y bueno, esto ha sido el bloque electoral Pienso, Luego Voto.